Imagina un vasto valle, cubierto de huesos secos, dispersos por todas partes como testigos mudos de una catástrofe olvidada. Un profeta se encuentra en medio de esta escena desoladora, enfrentando una visión que desafía toda esperanza. Pero lo que parece un paisaje de muerte se transforma en una potente demostración del poder y la promesa de Dios. Esta es la historia del Valle de los Huesos Secos, una narrativa que nos lleva de la desolación a la esperanza, mostrando la capacidad divina de traer vida donde antes solo había muerte. Prepárate para sumergirte en una de las visiones más poderosas y esperanzadoras del Antiguo Testamento. La visión del Valle de los Huesos Secos se encuentra en el libro de Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel es un profeta de Dios durante uno de los periodos más oscuros de la historia de Israel, el exilio babilónico. En este tiempo, Jerusalén ha sido destruida, el templo arrasado y los israelitas llevados cautivos a Babilonia. La nación de Israel se encuentra en una situación de total desesperación, sintiéndose abandonada y sin esperanza de redención o restauración. Ezequiel, hijo de Buzi, es llamado por Dios para ser profeta durante este tiempo de crisis. Su ministerio está lleno de visiones y profecías que a menudo son simbólicas y difíciles de entender. A través de estas visiones, Dios comunica no solo juicios contra Israel y las naciones vecinas, sino también promesas de restauración y esperanza. La visión del Valle de los Huesos Secos es una de estas poderosas visiones de esperanza y renovación. La visión comienza cuando el Espíritu de Dios lleva a Ezequiel a un valle lleno de huesos secos. Los huesos están esparcidos por todo el valle y están extremadamente secos, indicando que han estado allí por mucho tiempo. La escena es una representación gráfica de la muerte y la desolación total. Dios pregunta a Ezequiel: «Hijo de hombre, ¿podrán vivir estos huesos?». Ezequiel responde con sabiduría: «Señor Dios, tú lo sabes». Dios instruye a Ezequiel a profetizar sobre los huesos, diciéndoles que escuchen la palabra del Señor. Ezequiel obedece y declara que Dios hará entrar espíritu en ellos y que vivirán nuevamente. A medida que Ezequiel profetiza, ocurre algo asombroso. Los huesos comienzan a moverse y a juntarse, cada hueso a su hueso correspondiente. Luego, aparecen tendones sobre ellos. Crece la carne y la piel los cubre, pero aún no hay espíritu en ellos. Dios instruye a Ezequiel a profetizar nuevamente, esta vez al espíritu, diciendo: «Así ha dicho el Señor Dios, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos, para que vivan». Ezequiel profetiza como se le ordena, y el espíritu entra en los cuerpos, y ellos cobran vida y se ponen de pie, un ejército grande en extremo. Esta visión impresionante es un símbolo poderoso de la promesa de Dios de restaurar a Israel, de traer vida y esperanza donde antes solo había muerte y desolación. Dios explica a Ezequiel que estos huesos representan a la casa de Israel. Los israelitas dicen: «Nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, estamos del todo destruidos». Pero Dios promete abrir sus sepulcros y hacerlos salir de sus tumbas, trayéndolos de regreso a la tierra de Israel. Él pondrá su espíritu en ellos, y vivirán, y sabrán que Él es el Señor. La visión del Valle de los Huesos Secos no solo es una promesa de restauración física para Israel, sino también una representación del poder de la resurrección espiritual. Es un recordatorio de que, sin importar cuán desesperada o muerta pueda parecer una situación, el poder de Dios puede traer vida y esperanza. La transformación de huesos secos en un ejército viviente es un testimonio del poder de la palabra de Dios y su espíritu vivificante. Esta historia tiene profundas implicaciones para nosotros hoy. Nos muestra que, incluso en los momentos más oscuros, cuando todo parece perdido, hay esperanza en el poder de Dios.
nos recuerda que nuestras vidas, aunque puedan estar llenas de dificultades y pruebas, pueden ser restauradas y revitalizadas por el soplo de su Espíritu. Es una invitación a confiar en la promesa de Dios y a creer en su capacidad para transformar lo imposible en posible. Para los israelitas en el exilio, esta visión debe haber sido una fuente de inmenso consuelo y esperanza. Después de la destrucción de Jerusalén y el templo, y con muchos de ellos dispersos y viviendo como cautivos en una tierra extranjera, la promesa de restauración y renovación habría sido una luz brillante en medio de su desesperación. Dios no solo promete restaurar físicamente a su pueblo, llevándolos de vuelta a su tierra, sino que también promete una renovación espiritual, poniendo su espíritu dentro de ellos. La promesa de Dios de poner su espíritu en los israelitas es fundamental para entender la profundidad de esta visión. No se trata solo de un regreso físico a la tierra de Israel, sino de una transformación interna que rejuvenece y renueva el corazón y el alma del pueblo. Esta renovación espiritual es esencial para la restauración completa de Israel como nación y como pueblo de Dios. El mensaje de resurrección y vida nueva que encontramos en la visión de Ezequiel tiene paralelismos claros en el Nuevo Testamento. Jesús, en el Evangelio de Juan, habla de ser la resurrección y la vida, Juan 11:25, y promete enviar al Espíritu Santo para vivir en sus seguidores, Juan 14:16-17. Así como los huesos secos en el valle cobran vida por el soplo del Espíritu de Dios, los creyentes en Cristo reciben nueva vida a través del Espíritu Santo. Si hasta aquí te gustó el contenido, dale me gusta y comparte para que el mensaje llegue a más personas. La historia del Valle de los Huesos Secos también tiene aplicaciones significativas para nosotros hoy. Nos recuerda que sin importar cuán desesperada o desolada pueda parecer una situación, siempre hay esperanza en el poder restaurador de Dios. Cuando enfrentamos momentos de desánimo o sentimos que nuestras vidas están secas y sin vida, podemos mirar a esta visión y recordar que Dios tiene el poder de renovar y revitalizar. La palabra de Dios tiene un poder inmenso, capaz de transformar y renovar. En la visión de Ezequiel, es la palabra de Dios pronunciada a través del profeta la que comienza el proceso de resurrección de los huesos secos. Esto nos enseña la importancia de la palabra de Dios en nuestras vidas. Leer, meditar y proclamar las Escrituras puede traer vida y renovación a nuestras propias circunstancias. Muchas personas han encontrado en la historia del Valle de los Huesos Secos una fuente de inspiración y fortaleza en momentos difíciles. Testimonios de renovación espiritual, recuperación de la esperanza y restauración de relaciones rotas a menudo hacen referencia a esta poderosa visión. La promesa de Dios de restaurar lo que estaba perdido y de dar nueva vida es una esperanza viva para todos nosotros. La visión de Ezequiel también es un llamado a la fe y a la acción. Dios invita a Ezequiel a ser parte activa en el proceso de resurrección, llamándole a profetizar sobre los huesos secos. Del mismo modo, estamos llamados a ser instrumentos de Dios en la renovación y restauración de nuestras propias vidas y de las vidas de aquellos a nuestro alrededor. Al proclamar la palabra de Dios y al actuar con fe, podemos ser parte de su obra transformadora en el mundo. La imagen final de un ejército grande y poderoso que se levanta de los huesos secos también subraya la importancia de la comunidad en la renovación espiritual. No es solo un individuo el que es restaurado, sino una multitud, uniendo sus fuerzas y trabajando juntos como un cuerpo. Esto nos recuerda que la vida espiritual no es un esfuerzo solitario, sino uno que se vive en comunidad, apoyándonos y edificándonos mutuamente. Finalmente,
La visión del Valle de los Huesos Secos nos apunta hacia la esperanza de una nueva creación. En el libro de Apocalipsis se nos presenta una visión del nuevo cielo y la nueva tierra, donde Dios hace nuevas todas las cosas. Apocalipsis 21:1-5. Así como Dios trajo nueva vida a los huesos secos en la visión de Ezequiel, Él promete traer una renovación completa y eterna a toda la creación. Esta es la esperanza final y la promesa para todos los creyentes, que un día toda tristeza, desolación y muerte serán vencidas y viviremos en la plenitud de la vida que Dios ha planeado para nosotros. La narrativa del Valle de los Huesos Secos es una de las más poderosas y esperanzadoras de la Biblia. A través de la visión de Ezequiel, somos testigos de la capacidad de Dios para transformar la desolación en vida, la desesperanza en esperanza y la muerte en resurrección. Esta historia nos recuerda que, sin importar cuán secos y sin vida puedan parecer los huesos de nuestras circunstancias, el poder de Dios puede traer una renovación completa. La historia de los huesos secos no es solo un relato del pasado, sino una promesa para el presente y el futuro. Nos invita a confiar en la capacidad de Dios para intervenir en nuestras vidas, para soplar su espíritu sobre nosotros y traernos nueva vida. Esta promesa no solo era relevante para los israelitas en el exilio, sino que sigue siendo relevante para nosotros hoy. Cuando enfrentamos momentos de desánimo, pérdida o desesperación, podemos recordar la visión de Ezequiel y encontrar consuelo en la promesa de Dios de restauración. Al igual que los huesos secos que cobraron vida, nuestras propias vidas pueden ser revitalizadas y renovadas por el poder de Dios. Este es un llamado a la fe, a la confianza y a la esperanza, sabiendo que Dios es capaz de hacer lo imposible. En última instancia, la historia del Valle de los Huesos Secos es un testimonio de la soberanía de Dios y de su amor eterno por su pueblo. Nos muestra que Dios no abandona a los suyos, incluso en los momentos más oscuros, y que siempre hay esperanza de restauración y renovación en su poder. Así, la visión de Ezequiel sigue siendo una fuente de inspiración y un recordatorio de la fidelidad y el poder transformador de Dios. Que esta historia nos inspire a buscar la renovación en nuestras propias vidas y a confiar en la promesa de Dios de traer nueva vida y esperanza, sin importar cuán desoladas puedan parecer nuestras circunstancias. Al hacerlo, podemos experimentar el poder vivificante del Espíritu de Dios y ser testigos de su obra maravillosa en nuestras vidas y en el mundo que nos rodea. La visión del Valle de los Huesos Secos es una narrativa rica en simbolismo y significado espiritual. Nos enseña sobre la capacidad de Dios para traer vida donde hay muerte, esperanza donde hay desesperación y renovación donde hay desolación. Esta historia nos invita a confiar en el poder de Dios y a creer en su capacidad para transformar nuestras vidas. En un mundo lleno de incertidumbre y dificultades, la promesa de Dios de restauración y renovación es una fuente de gran consuelo y esperanza. Nos recuerda que, aunque enfrentemos desafíos y pruebas, no estamos solos. Dios está con nosotros, y su Espíritu tiene el poder de revitalizar y renovar nuestras vidas. La visión de Ezequiel también nos desafía a ser instrumentos de la obra de Dios en el mundo. Al igual que Ezequiel fue llamado a profetizar sobre los huesos secos, nosotros también estamos llamados a proclamar la palabra de Dios y a ser agentes de su transformación en nuestras propias vidas y en las vidas de aquellos a nuestro alrededor. Al hacerlo, podemos ser parte de la obra de Dios para traer vida y esperanza a un mundo necesitado. Que la historia del Valle de los Huesos Secos nos inspire a vivir con fe, esperanza y confianza en el poder de Dios.
que nos recuerde que, sin importar cuán desoladas puedan parecer nuestras circunstancias, siempre hay esperanza en el poder de Dios para traer renovación y vida nueva. Y que nos anime a ser instrumentos de su obra, proclamando su palabra y confiando en su promesa de restauración y renovación. Espero que hayas disfrutado del video. Por favor, suscríbete al canal, deja tu me gusta y haz clic en alguno de los 2 videos que aparecerán para seguir viéndonos. Abrazos y quédate con Dios.